Es el tiempo de conversar con nuestra invitada de esta noche. Muchas gracias, Julieta. Está la señora Lidia Papaleo. Bienvenida, Lidia. Muchas gracias. ¿Cuánto hace que no está en un estudio de televisión? Es la primera vez en mi vida. De verdad. Su primera vez en televisión. Así es. ¿Por qué ahora, Lidia, después de tantos años? Es la pregunta aparentemente más ríspida que se permiten hacer desde lo que llamaríamos la otra vereda. Porque, como bien dijo mi hermano, si nosotros no hubiéramos esperado 27 años para aparecer diciendo nuestra verdad, no estaríamos vivos. Estamos con la posibilidad de hablar porque estuvimos callados esperando el momento. Yo ya hace muchos años, en los fines de los años 90, concurrí a abogados muy importantes y de todos obtuve una respuesta de negación absoluta porque las condiciones no estaban dadas. Eran estudios muy importantes y otros no tanto. Pero, digamos, toda vez que esto se trató de decir la verdad desde un comienzo, con aquella carta a Videla, tampoco tuvimos la menor oportunidad, porque había un poder, y hay un poder, para que esto no suceda. O sea, no se quiere decir la verdad. Quizás sea parte de esas dificultades, algo que ocurrió, que para mí es un hecho curiosísimo. Ricardo Molinas es uno de los hombres que yo más admiraba, y bueno, y admiro todavía. Pero él empezó una investigación en la cual decía todo como pensamos que fue, que había habido realmente una apropiación, que había habido una intimidación para que finalmente se hiciese el traspaso. Lo va diciendo, pero cuando llega al momento, que es lo que se usa en lo que llamaríamos la vereda de enfrente, él señala que el gobierno militar debió haber participado de otra manera, impidiendo que esto sucediese, pero liberaba a los diarios. Y a mí me parece que ahí tiene que haber ocurrido algo fuerte para que algo que era tan potente como argumentación de Ricardo Molinas cambiase hacia el final, aunque quedó muy claro todo lo que él pensaba durante el proceso. Yo le quiero presentar a nuestros telespectadores, si usted me permite, Lidia, qué es papel prensa, porque finalmente estamos hablando de papel prensa. ¿Qué es papel prensa? Lo va a presentar. En Argentina se utilizan 260.000 toneladas de papel para diarios. 170.000 los aporta Papel Prensa. El resto se reparten entre Papelera Tucumán e importadores de varios países. La planta de Papel Prensa se encuentra en la localidad de San Pedro, dentro de un predio de 150 hectáreas. Allí trabajan más de 500 empleados. Puede generar una hoja de papel continua a más de 1000 metros por minuto. De las 170.000 toneladas de papel que fabrica por año, 100.000 las consume Clarín, 40.000 La Nación y las restantes 30.000 se venden a más de 130 diarios de todo el país. Papel Prensa pertenecía a la familia Greiber, pero en noviembre de 1976 pasó a manos del Estado argentino comandado por la Junta Militar. Luego Clarín, La Nación y La Razón compraron acciones. Actualmente, los dueños de Papel Prensa son: el Grupo Clarín posee el 49%, La Nación el 22,49% y el Estado argentino el 27,46%. Y en su corazón, Lidia, ¿qué es papel prensa? ¿Qué es papel prensa para mí hoy? Papel prensa, cuando yo la conocí, no sabía bien qué era. Con los años sí aprendí muy bien, y lo que sé, y por lo que estoy luchando, es para que mi país tenga una empresa que le da la posibilidad de que todo aquel medio de expresión que necesita papel lo pueda usar. El diario Clarín tituló en estos 2 o 3 últimos días que usted había declarado que había hecho el traspaso, había firmado, no estando presa. ¿Cuál parecía una aclaración puesta como título en un diario muy vejatoria de la inteligencia? Usted no estaba detenida en el momento que hizo el traspaso. No, eso no significa que estaba en situación de libertad. No estaba dentro de una prisión.
no estaba dentro de una cárcel, pero estaba amenazada desde la muerte de mi marido, a partir de la muerte de mi marido, estaba amenazada permanentemente, y cuando llegué a mi país el 16 de septiembre de 1976, me encontré con diarias visitas de personas sumamente importantes que nos decían que debíamos vender todos nuestros bienes porque estábamos mal vistos para el Estado, por la Junta Militar, y además que no teníamos ninguna posibilidad de elección. Por ejemplo, el presidente de Papel Prensa, que era un empleado de mi esposo, me citó en un lugar y me informó a quién debía vender, dado que la orden era no extranjeros, no colectividad judía, y que ya tenía que hacerse todo en forma muy rápida. Hubo mucha gente. Manrique le dijo lo mismo a mi cuñado. Posteriormente yo fui al velatorio de su esposa, donde me repitió exactamente lo mismo. Mirá, deben vender todo ya porque ustedes no tienen ninguna posibilidad. Esto acompañado de todos los días, sobre todo, por ejemplo, la revista Somos y otros medios como Gente y otros también, que nos hostigaban tratándonos obviamente de ladrones, estafadores, etcétera. Como no la iba a aconsejar Manrique, estamos hablando de meses que van entre la muerte de su esposo en agosto y noviembre. El 15 de septiembre, según la investigación de Ricardo Molinas, reconoció Macera y también Martínez de Oz que ya ellos creían que los Greiber tenían vinculación con los montoneros. En ese periodo en el que Manrique y también un señor Martínez Segovia le aconsejaban que vendiese porque la situación iba a ser irresistible, se leía en los diarios de entonces, octubre, vamos a ver, una cronología que es muy interesante. En agosto muere el señor Greiber en un accidente. No un accidente, según Lidia. La Nación publica: el 11 de octubre de 1976 lo implican el grupo Greiber en una quiebra fraudulenta. Octubre 15 de 1976 lo acusan de actividades ilegales e impune. Octubre 22 de 1976 la columna editorial del diario pide que lo investiguen. La Nación, 24 de octubre del 76, lo involucran en un gigantesco fraude. Clarín, 28 de octubre de 1976, lo acusan de recibir ventajas y privilegios. 2 de noviembre, 5 días después, ¿qué fue lo que ocurrió el 2 de noviembre, Lidia? Yo firmé una documentación que nunca leí de la venta de Papel Prensa. En realidad, de las acciones B y C. Nunca firmamos llamativamente las acciones A, que eran las más importantes, que en parte estaban en Galería de Vinci y en parte en el nombre del señor Vianover. ¿Cuánto recibió por lo que se llama el 0,75% del valor? Es decir, se dio una seña en ese momento de $7.200 y el precio que ellos habían puesto al bien era de $960.000. O sea, la llave eran $7.000. Que se depositó en una escribanía y que nosotros nunca lo vimos. Necesitaban tiempo, presumo, porque esos 3 meses fueron de constante actividad, asambleas, etcétera. ¿Usted recuerda alguna asamblea? Recuerdo que hubo asambleas en las cuales no estuve. Dicen que estuve, pero yo no estuve en ninguna. No fue yo en esa conocí Papel Prensa cuando fui a esta asamblea del 20 de mayo. ¿Fue en esa asamblea o fue el 2 de noviembre que usted conoció a Mañeto? El 2 de noviembre. ¿Cómo fue ese encuentro? Nosotros fuimos, los padres de mi marido y su hermano, a un lugar del diario La Nación, que es un lugar muy amplio, en la tarde, casi noche, y nos sentaron separadamente. O sea, el lugar era muy amplio, así que por un lado estaban mis suegros,
mi cuñado y yo estaba en otro lugar cerca de una mesa donde se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder, toda la violencia de decirme, usted es nadie para nosotros, ninguno es nadie, nosotros podemos avanzar como queremos. Lidia, permítame retrotraerme antes de avanzar e ir hasta marzo y ver cómo lo que continúa a la última firma suya, igual que lo que la precede, para quien le habla por lo menos, son parte de la evidencia de que el gobierno militar siempre pensó, desde septiembre, como lo dijo Macera, del 76, que ustedes tenían alguna relación con los montoneros. Y a partir de ese momento dijeron, sabían que había que apropiarse y tenían que hacerlo con una gran prolijidad. Si ahora está en discusión, imaginen ustedes lo que hubiera sido efectivamente con Lidia Papaleo presa o Llanover preso, que se hubiera hecho la firma de los traspasos. Lo que quiero decir es que esta secuencia de notas que tenemos de octubre, de inmediatamente previo al 2 de noviembre, esta presión periodística tremenda, que me parece que es parte de una tortura, no debe ser fácil que con su marido muerto 2 meses antes a usted permanentemente la sacudieran así. ¿Sabe? Se llegó a esto gracias al diario Tiempo Argentino, porque hace 3 meses Isidoro Graiber fue quien le dijo a los periodistas, a Cintia Ottaviano y Alonso, les dijo, busquen en octubre de 1976, porque me tenían cansado. Él leía y sufría, evidentemente, porque le dijo a los periodistas, y ellos fueron a buscar, lo que de otra manera es imposible encontrar, porque es como andar detrás de una aguja en un pajar. ¿Por qué Isidoro hizo lo que hizo? Por dinero. No hay otra explicación. ¿Es verdad que un tiempo antes Isidoro visitó a Moreno? Sí, sí. Cuando yo fui citada por el señor Moreno, Isidoro ya había ido a verlo y le había dicho que él iba a colaborar, que él realmente nunca había tenido libertad, que se había considerado un hombre sin libertad durante todo el proceso y que iba a colaborar. Misteriosamente, a último momento decidió no colaborar. De todas maneras es importante que en esta fecha que él fue ahora el 25 de agosto, donde él hizo la solicitada, en realidad él dice que él vendió a los diarios, no habla de la famosa sociedad imaginaria